¿Quieres saber cuáles son los 5 peores errores que estás cometiendo cuando cargas tu teléfono? Pues quédate en este video porque hoy te voy a contar todo lo que debes de saber antes de que dañes tu celular. Así que como primer error que estás cometiendo es cargar tu teléfono mientras tiene la funda puesta y no quitársela. Y sí sabemos que las fundas o los case pueden ayudar bastante al momento de caídas para que no se nos rompa el teléfono. Pero si no se la quitamos al momento de estarlo cargando, esta funda no deja que se disipe bien la temperatura que se está generando al cargar tu teléfono, por lo tanto puedes dañar bastante la vida de batería de tu teléfono y por lo tanto se va a degradar más rápido y tendrás que estarla cambiando constantemente, así que es de las peores cosas que le puedes hacer a tu teléfono mientras carga. Y como segundo error que todos cometemos al cargar nuestro teléfono, y me imagino que todos lo hemos llegado a hacer en alguna ocasión, es estar utilizando nuestro teléfono celular mientras está cargando, y peor aún si tiene un nivel bajo de batería menor a 20%, aquí lo estamos dañando al doble. Y es que cuando nosotros lo estamos utilizando estamos generando mayor estrés en batería, componentes, debido a la alta temperatura que estamos manejando en el equipo. Por algo esto no se recomienda hacer. Y como tercer error que todos cometemos es permitir que nuestro teléfono se apague y llegue al 0% de batería, y esto se debe a que normalmente es aquí cuando sufren más las baterías y se empiezan a degradar todavía a una velocidad mayor. Por lo tanto, lo recomendable es mantener tu teléfono de un 20% como mínimo y ponerlo a cargar, y como máximo permitirlo cargar hasta un 85%. Algunas marcas como Samsung ya tienen esta protección activada que no te deja permitir más allá del 85% en la carga, y una vez que llega a este porcentaje se detiene para evitar el degradamiento de la batería. Así que vámonos rápidamente con el número 4, y más allá de aquí ser un error, principalmente es un consejo que te voy a dar, y es siempre utilizar el cargador original de cada dispositivo, aunque sabemos que actualmente esto es algo complicado de conseguir, ya que actualmente todos los fabricantes ya no nos están incluyendo directamente el cargador en la caja, pero sí te recomiendo siempre usar cargadores originales o certificados por alguna marca que tú sepas que funcionan a la perfección, y tratar de no comparar cargadores baratos de 50 o 100 pesos que pueden dañar tu teléfono. Así que este es un consejo muy bueno que yo te voy a dar para que conserves mejor tu teléfono. Y antes de continuar con el último consejo que te voy a dar en este video, te quiero pedir un gran favor, ya que si este video te está sirviendo, te está gustando, puedes regalarme un buen like en este video, suscribirte para no perderte más contenido como este. Y bueno, una vez dicho todo esto, vámonos con el último consejo, y aquí es muy importante no usar siempre la carga rápida. Y sí, ya sabemos que vivimos en un mundo donde las marcas cada vez nos aumentan las cargas rápidas, 33 watts, 65, 200 watts, pero obviamente esto es algo que puede dañar la batería de tu teléfono. Por lo tanto, mientras menos la estás utilizando es mucho mejor, a menos que sea pues una emergencia donde tengas que salir rápido de tu casa y tengas poco tiempo para cargar tu teléfono. Pues aquí bien que puedes utilizar la carga rápida, pero si no lo estás haciendo y tienes bastante tiempo en casa, pues puedes utilizar un cargador normal y tu batería te lo va a agradecer bastante.